vamos a finalizar acerca de todo lo que hemos hablado de la mente. ¿Para qué? Para que hoy todos ustedes abran conciencia de algo muy importante. Hablar de la mente es hablar de qué? ¿Qué hemos dicho? Es hablar de poder. Y tomar el poder en conciencia los va a llevar a ustedes a crear grandes transformaciones en la vida de ustedes. Es importante tomar en cuenta que en la mente, ¿quién está en la mente? Cuando nos vamos hacia la mente, ¿qué encontramos ahí? ¿Quién está en la mente? Memoria. No, acuérdense que la mente se acciona a través de los pensamientos, ¿verdad? Pero ahora yo pregunto, ¿quién está, quién reside ahí en la mente? ¿Quién? Y esto es lo más importante con lo cual hoy cerramos este ciclo de enseñanza. Es importante que ustedes se ubiquen hacia ustedes mismos, hacia su cuerpo mental y hagan esto para poder absorber y empezar a actuar bajo otra, ¿qué cosa? Y si yo hablo de conciencia, ¿quién reside en mi cuerpo mental? La conciencia. Y hablar de conciencia es hablar de qué. ¿Qué es hablar de conciencia? Entonces hoy vamos a recordarlo, porque todos hablamos de conciencia, decimos que tienes que despertar conciencia, dices toma conciencia, abre conciencia, pero nadie sabe qué es la conciencia. Entonces a todos le ponemos la palabra conciencia, pero no sabemos qué es conciencia. Lo importante es saber que en ese cuerpo mental reside algo importantísimo llamado conciencia. La conciencia es un estado, amados seres, es un estado propio de cada ser. Y mira qué interesante cuando decimos propio. Quiere decir que ninguna conciencia es igual. Entonces, por lo tanto, ya dejen esa parte de ustedes de querer estar afuera buscando ser como otro ser, cuando ya cada día usted despierta a entender que usted es un ser único. Y este estado de conciencia te lleva ¿a qué? ¿A qué te lleva el estado de conciencia? ¿A qué? El estado de conciencia te lleva a estar alerta ¿a qué? Ante todo. A la realidad. Entonces, usted vive a través de ¿qué? De su conciencia. Y a través de su conciencia usted va ¿a qué? Desarrollando su experiencia de ¿qué? De vida. El estado de conciencia, por eso es importante tener muy claro que es un estado propio en cada ser, que va a depender del estado evolutivo del ser. Pero esto no significa que el ser menos evolucionado no tenga conciencia, porque todos tienen conciencia. Lo importante ahora es saber que es responsabilidad de cada uno de ustedes que expandir este estado de conciencia. Pero ¿cómo expandimos estos estados de conciencia? ¿Cuáles serían las claves que los va a llevar a ustedes a esa expansión de conciencia? ¿Y qué es, oigan esta pregunta, qué es lo que más ayuda a expandir la conciencia? ¿Qué? Las experiencias. Por eso esto es un viaje.
Y este viaje llamado vida, acuérdense ustedes, seres maravillosos, que le he dicho en más de una oportunidad, que debemos decir más bien que es el viaje de la conciencia, porque aquí usted eligió venir, experimentar, pero ¿qué es experimentar? ¿Qué es experimentar? Vivir. Experimentar es vivir. Pero estamos viviendo ¿a través de qué? ¿A través de qué? De las convenciones. ¿De las qué? Convenciones, los hábitos. Los condicionamientos, de todas esas creencias y esas maneras que ustedes tomaron desde muy temprana edad. Vuelvo a repetir, aquí no se trata de juzgar a papá y a mamá. Recuerda, papá y mamá lo hicieron como ellos sabían hacerlo, desde la conciencia que ellos manejaban. Que el transcurrir del tiempo los ha llevado a expandir sus conciencias y darse cuenta de que lo podías haber hecho de otra manera, eso no está mal. Porque hoy lo ves así justamente porque el expandir de conciencia te permite ver ese cambio de realidades que en un momento no lo ves. Por eso, estar en conciencia es permitirse que. Estar en conciencia es permitirnos que. Todo. Es todo. Pero lo más importante de mantenernos en una conciencia activa es saber que a través de ese estado de conciencia usted va a hacer algo grande e importante en su vida. ¿Qué? ¿Qué es lo que vas a hacer? Crear tu vida. Transformar tus realidades, porque solo puedes transformar las realidades a través de la conciencia. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora pregunto yo, con esos seres que se quedan en las experiencias y no aceptan cambio alguno. No evoluciona, se estanca. Sí evoluciona, porque siempre la evolución es continua. Eso es importante que tengan en conciencia. Siempre hay evolución, que no va a ser en la misma medida en un ser que esté totalmente atento y alerta a un ser que está inconsciente hacia lo que vive, porque no acepta esta manera de transformación hacia sus realidades, porque vive en un estado de comodidad. Me es más cómodo decir que es el mundo, que es la familia, que es qué sé yo, que tantas cosas, que tomar la responsabilidad y estar en un estado de atención en decir, soy yo quien estoy creando esta realidad de la vida. La mente, cuando hablamos que la conciencia reside en la mente, entonces la mente le permite a ustedes que observar y ver estos estados de conciencia que se encuentran con ustedes. ¿Y cuáles serían estos estados de conciencia que se encuentran con ustedes? ¿Cuáles creen ustedes que son? Oye, ten claro esto, existe un único estado de conciencia, pero lo vamos a desglosar justamente para ir entrando en las distintas maneras de conciencia que te van a llevar a una conciencia única, ¿ok? Entonces, la mente me permite observar esos estados de conciencia con quién. Un primer estado de conciencia con quién, conmigo mismo, que es el estado de conciencia del ser. ¿A qué te lleva el estado de conciencia del ser? A traer una proyección hacia ti mismo en reconocer e identificar quién, a ustedes, en sus distintas maneras. Entonces entra una identificación como ser biológico, sí o no, como ser en energía, sí o no,
como ser emocional. Entonces ahí vemos que entonces este estado de conciencia se nos fragmenta a distintas maneras de conciencia, y es lo que yo llamo conciencia emocional, conciencia de ser, conciencia que más. Conciencia mental. Existe una conciencia de interioridad, existe una conciencia hacia lo que está afuera, existe una conciencia hacia las cosas, hacia lo que es esto, lo que representa esto, existe una conciencia divina. Y entonces mira nada más esto tan interesante, a todas las maneras o formas, como te sea más fácil observarlo o mirarlo, a cómo se expande la conciencia. Cuando usted entra en un despertar de conciencia, yo les aconsejo que se vayan volcando separadamente por cada estado de conciencia, para que lo conozcas, porque recuerda lo que he venido diciendo en enseñanzas anteriores, que la mente es igual a ¿qué? A poder. Y solamente tomarás el poder a través de ¿qué? De la conciencia. Pero si no manejo mis propias realidades, ¿cómo voy a manejar las realidades de mi mundo? Cuando yo empiezo a entender cómo acciona mi ser, es cuando yo puedo ir a accionar ¿a dónde? Al mundo. Entonces por eso es importante entrar en una conciencia. ¿Por qué? Cuando usted se refiere a su ser, lo primero que hace es entrar en conciencia que usted es un ser como, un ser físico. Y cuando hablamos de físico, hablamos de ¿qué? De cuerpo. Entonces existe una conciencia hacia su cuerpo, hacia esta biología. Y sin que usted se vuelva un estudioso de su biología, usted simplemente sabe que usted contiene o mantiene un cuerpo que está formado por ¿qué? Millones de células, órganos y sistemas que actúan como en una manera perfecta, pero ¿quién dirige todos estos sistemas biológicos? ¿Quién? ¿Quién? ¿A través de quién? De su cerebro, y su cerebro maneja entonces una conciencia inteligente que le permite a usted que ejecutar cualquier cantidad de ¿qué? De acciones internas en la cual usted ni siquiera está consciente, pero existe una inteligencia que hace que esto actúe de manera perfecta. Por lo menos está esta chica embarazada, ahí está ella atenta a su aparato. Una parte de ella está atenta ahí, pero una parte de ella está haciendo ¿qué? Está gestando. Pero ella en este momento no se está deteniendo a ver si estará formando esto, si formó aquello, no, ya va, vamos a ver, vamos a estudiar. O sea, no. ¿Por qué? Porque existe una conciencia inteligente con una memoria divina y biológica que se va a encargar de todo ese proceso. Entonces, hablar de conciencia es hablar también de memoria. Y su conciencia lleva ¿qué? Un cúmulo de ¿qué? De información. Por eso es que la conciencia expande. Y todo lo que usted aprenda, bien sea por conocimiento o experiencia, le permiten a la conciencia expandir. Y por eso yo les digo, ustedes nunca van a volver atrás. Nunca. Por más que usted quiera intentar volver atrás, no vas a hacerlo. Y cuando entras en la conciencia de eso, es cuando vas a empezar a entender verdaderamente. Como les decía yo ayer a los chicos que hicieron este aprendizaje de vida e individualidad, yo les decía, lo más maravilloso de entrar en una conciencia de vida es saber que renacemos y morimos cada día. Y este renacer nos lleva a eso,
a expandirnos, a crecer, a evolucionar. Pero ¿qué limita esta expansión de conciencia? ¿Dónde se crean los límites de esta expansión de conciencia? ¿A dónde? La creencia. En la mente. Ahora, la mente, la conciencia radica en la mente, o la conciencia. ¿Y las experiencias dónde están? ¿A dónde? ¿En la conciencia o en la mente? La conciencia. Se reflejan El cuerpo en la mente, pero habitan en la conciencia. No, porque el cuerpo mental también se alimenta de experiencias. Claro, pero el cuerpo mental actúa a través de quién? De la conciencia. Porque sin conciencia no hay qué. No hay nada. Pero la conciencia viene también siendo como un estado, digamos, bueno, sí un estado, pero de cierta manera como el ser. Claro, pero mira qué interesante, por eso yo digo, cada experiencia viene a nutrir esa conciencia, a nutrirla en qué. ¿Te has preguntado? Cada experiencia nutre la conciencia en qué. En sabiduría. En mil maneras en las cuales usted va adquiriendo una forma propia suya para proyectar después ¿a dónde? A la existencia. Por eso no podemos decir que conciencia es solo experiencia, no. Mi conciencia se nutre de la experiencia, pero ¿qué me deja la experiencia? ¿Qué te deja cada experiencia? Oye, ¿cuál es la razón por la cual tú eliges experiencias en tu vida? ¿Cuál? Para trascender circunstancias, situaciones. No, porque es lo que se cree, ¿no? Esa es la creencia. ¿Pero por qué? Vienen estas circunstancias a tu vida, es para mostrar tus realidades, lo que tú eres. El problema es que estamos separados de esas realidades nuestras y ni siquiera tenemos una conciencia hacia nosotros mismos. Entonces, ¿cómo puedo tomar el poder hacia tanta cosa si ni siquiera sé dónde estoy? Y estar en conciencia es estar presente, porque solo a través de esos estados de conciencia usted está presente, usted sabe dónde está, usted sabe qué está pasando, toma el control en su vida. La conciencia va tomado de la mano de quién? Atención. Del atento. ¿Y de quién más? Del observador. Y del observador. ¿Y qué característica particular tiene el observador y el atento? ¿Qué? ¿Te permite qué? Estar presente. No, ya sabemos, al estar atentos ya estamos en presente. Permite Transformar la experiencia. Nos permite entonces usar un poder que lleva cada uno de ustedes llamado transformación. Y ese, amado ser, es uno de los más grandes y maravillosos poderes que usted maneja. Usted se imagina, por un instante todos vayan a su interioridad e imagínense en este momento que usted creó una experiencia fuerte que te puede llevar más al caos, hacia esos caos que ustedes dicen que no les gusta, ¿verdad? Lo pueden proyectar un caos, traigan un caos a su vida de algo. Ahora imagínate que no puedes cambiar esa realidad. ¿En qué se convertiría tu existencia? Terrible, en algo invivible. Y por eso yo le digo a los seres, cuando usted empieza a elevar su estado de conciencia, usted se va a convertir cada día en un ser menos complicado. ¿Por qué? Porque vamos a su vieja manera. La vieja manera del ser es ¿cuál?
Llegó la experiencia o el problema, como usted lo quiera llamar, o el caos, como usted lo quiera llamar. ¿Y qué ocurre en ese momento? Vámonos a la vieja manera. Nos absorbimos en el problema, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que ocurre cuando nos hacemos conscientes de que tenemos un problema desde la vieja manera? Sentimos miedo. Entramos en un colapso de emociones, ¿verdad? Bajo la vieja manera, entonces nos convertíamos en emocionalidad pura y dependiendo de las emociones me ponía rabioso, triste, qué sé yo. Ajá. Pero entonces imagínate lo peor que pueda pasar en un problema. ¿Qué es? ¿Qué es? Sentir que no lo vamos a solucionar. Ahora yo les pregunto, estamos viendo todo desde la vieja manera, ¿verdad? Caímos en el caos, sentimos que no lo íbamos a solucionar, nos desesperamos. Entonces empezaron a pasar los días, yo empecé a sentirme bastante mal, a decir que esta vida era un gran problema, que yo no merecía esto, y ahí vienen los reclamos, y vienen las quejas, y viene todo un mundo que se atribula y cada vez me aleja de ¿qué? De la solución, ¿verdad? Y como yo estoy absorbido en esa emocionalidad, mi mente se vuelve como lineal, porque voy nada más a eso y pienso por eso, siento por eso y hablo por eso. Y es ahí donde yo te digo, te convertiste en problema. Al convertirme en problema, dejaste de ser ¿quién? Tú. Te sales, hay una pérdida de identidad. Dejé de ser yo para ser problema. Pero ahora honestidad, por favor. Yo quiero que contesten esto para mí. En el peor de los problemas que has tenido en tu vida, ¿se quedaron por siempre? No. ¿Y qué pasó ahí? Tomamos conciencia y lo superamos. Ajá, pero como ahí no estabas todavía en esa línea de conciencia, ahí usted no sabía qué estaba haciendo. Usted simplemente estaba batallando ante algo. Quedó como una experiencia. Ajá, ya va. No, pero la vida sigue y lo obliga a ver. Así es. Entonces, el peor de los problemas, a pesar de su limitado estado de conciencia, no te puedes quedar, porque la vida misma te lo ha mostrado. En el peor de los casos, ¿qué es lo que pudo pasar? Hablando de la vieja conciencia, ¿qué? Que alargaste un proceso en espacio-tiempo más de lo que no debías. Y sin embargo, alargando más el espacio de tiempo que esto tenía que experimentarlo, ¿salió o se quedó? Salió. Entonces ahí es donde debemos ir a la conciencia práctica. A destruir esa persona que nunca olvida. Claro, y ya eso es diferente, porque entonces mira lo que ocurre ahí. Trascendieron la experiencia, como dijeran ustedes en su lenguaje de ustedes, a través de golpes ahí hasta que fue saliendo, ¿ok? Porque esa era la manera de la vieja conciencia. Y entonces, no conforme con eso, ¿qué decías para ti mismo? Es que solo a través de golpes es que se aprende. Entonces, llevaste eso como un gran aprendizaje, porque lo sufriste, lo lloraste, lo padeciste. Esa era la vieja conciencia ante los problemas. ¿Qué pasa? Por eso yo digo, es interesante despertar en todos los estados de conciencia, irnos metiendo cada día en un estado de conciencia para estudiarlo bien a fondo y tomar el poder sobre esos estados. Entonces, las emociones son algo demasiado importante en ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son seres emocionales. Ustedes sienten. Y lo maravilloso del sentir es que los lleva ¿a qué? A crear.
Y ahí es donde usted empieza a crear sus experiencias a través de su sentir. Entonces, ¿qué ocurre? Usted salió de la experiencia, pero existe algo que se llama memoria. ¿Qué es una memoria? Es ahí donde yo almaceno información. Pero ¿cómo almaceno esa información? Eso es una buena pregunta, ¿verdad? Entonces, muchos de ustedes tienen la capacidad de almacenar memorias de experiencias generando amarres energéticos. ¿Qué significa esto? Que no solté la experiencia bajo la memoria y a través de una emoción me conecto ahí. Por eso yo digo, es interesante saber todas nuestras maneras para ya deshacernos de todo un programa que ya no funciona. Yo les he puesto ejemplo cuando usted pelea con alguien, con un vecino o con un ser que trae mucho problema para usted. Usted se vuelve emocional y en este impulso de emociones grita, se altera y le dice al vecino, es que más nunca quiero saber de ti, pero bajo una rabia intensa, y en ese día me estoy amarrando por siempre al vecino. Pero usted puede alegarme a mí esto y decirme, no, pues claro que no, porque ya desde ese día yo peleé y le dije a él que no lo quería ver más nunca. Y usted no lo vio, eso es verdad. Pero basta que alguien se lo nombre y usted de una vez vuelve a la misma emoción que ese día dijo, no quiero saber de ti. Entonces, ¿cuánto suelta el vecino? Nunca. Porque creó una atadura emocional que cada vez que se lo nombra, usted la activa, y acuerde que usted va es por vibración. Y entonces empieza a crear líneas, y ese es el problema. Por eso es que yo digo, ¿cuántas cargas llevas contigo? ¿Muchas? Era como explicaba ayer en Enseñanza de Vida. Si cada experiencia fuese como una ropa en la vida de ustedes, imagina, llevas la ropa del niño, del adolescente, del adulto joven, del adulto contemporáneo, puedes caminar con toda esa ropa a menos que mantengas una constructura de cuerpo que te permita imaginar. Eso es lo que hacemos con las cargas de la vida. La vida son etapas, seres maravillosos. Y usted en cada etapa se permite que experimentar. Y la idea es que experimente bajo estados de conciencia elevado. Pero usted podría preguntarme a mí, ajá, ¿y qué es un estado de conciencia elevado? ¿Qué me respondería? La capacidad de poder manejar la experiencia y las emociones, precisamente soltándola y guardando lo valioso de cada experiencia, es decir... Claro, pero estar en una conciencia elevada es estar en un estado de total atención. Porque solo a través de ese estado usted transforma todo. Es más, usted ni se permite llegar a lo que ya se ve allá visualizando. Por eso yo digo, el ser que tenga el poder de ver más allá, llevará una vida fantástica. Porque se va a evitar cientos de cosas en su andar, porque desde antes ya lo ve y lo que hace es generar ¿qué? Una transformación. Entonces ya usted está viendo esto y usted dice, bueno, no, esto me va a traer muchos problemas, yo mejor. Entonces, actuar desde una conciencia elevada es actuar desde lo que usted es realmente. ¿Y qué es usted realmente? ¿Quién me lo dice? ¿Estás en conciencia que es usted realmente? Un ser maravilloso. Un ser grandioso. ¿Y qué es ser grandioso? Un ser lleno de amor, lleno de luz, de expansión. Ilimitado. ¿Qué es ser Un ser que grandioso? tiene el poder. Ser de grandioso aprovechar su poder. es tener toda la capacidad ¿para qué? Para todo. ¿Qué es lo que usted necesita para llegar a esa grandeza?
recordar que somos eso. ¿Qué necesitas? Tener conciencia. Vivirlo todo. Tener conciencia de saber que en ti está absolutamente todo. El problema está que nos hemos fragmentado en nuestra realidad de ser. No conforme venimos de un programa de afuera, que es con el mayor programa que ustedes están batallando, porque una parte de ustedes los lleva automático ¿a dónde? ¿A dónde? Afuera. Yo ayer hice una práctica donde hicieron un dibujo y ninguno, solo un ser. Y mira qué interesante esto, ¿cierto? Los que vinieron ayer. La única persona que se dibujó en la vida es una señora maravillosa, mamá suya, mamá de esta chica, que su experiencia ya la llevó a entender que la vida era ella. Vaya, eso era grandioso. ¿Por qué? Porque venimos de un programa de fuera, no estamos. Y yo les pregunto y les digo siempre, si no estás, ¿cómo puedes exigirle a la vida traer lo que quieres si no estás? Y el primer paso para la conciencia es ¿cuál? Estar. Estar. La primera conciencia que desarrollas es ¿cuál? La de estar. ¿Y sabes cuándo desarrollaste esa conciencia? ¿Quién de ustedes me lo dice? Cuando desarrollamos esa conciencia de estar. Cuando nacemos. Ajá, pero cuando naces, ¿en qué momento? Cuando te reconoces a ti mismo y te das cuenta del lugar en el que estás. En el momento que usted nace, ocurre algo grandísimo que nadie da importancia. Para la familia es muy gracioso porque dicen, ay, lloró el bebé, está bien. Pero resulta que ese llanto es la primera manifestación del ser en entender que ya está en otra realidad y que obligatoriamente o respiro o qué pasa aquí. Y ahí es donde se hace responsable ¿de quién? De sí mismo. Por eso yo digo, el acto de nacer es un acto que energéticamente ustedes no imaginan lo que significa nacer. Y en el momento que ustedes, madres maravillosas, coronan y está saliendo este bebé, ¿qué es lo primero que saca el bebé? La cabeza, y hace un movimiento así, ¿cierto? Todo esto tiene un significado en energía. Y ese es el paso a entrar a la conciencia de la vida. Y si ustedes lo vieran energéticamente, la tierra se abre a recibir lo que es de quién. ¿Lo que es de quién? De ella. De ella, pero la mamá que dice, ya es mío, lo tengo conmigo. Y la tierra dice, no, ahora es que me lo estás entregando. Ese es el acto de nacer. Y mira, hacemos todo lo contrario. Y ahí es donde entra esa primera conciencia a la vida, donde se dice, naces para vivir. Y ahí comenzó su gran visión, aquí. Ahí comenzó esto llamado vida. Y entonces mira lo interesante, para que vean cómo ustedes vienen desarrollando. Usted llegó en una conciencia pura, que por este cambio, porque haces un cambio de realidad, porque usted viene de una realidad no tangible y entras en una realidad tangible. Entonces el primer estado de conciencia es cuando sales, respiro, aquí ya cambió. A usted se lo llevaron ¿para dónde? Para su casa, ¿verdad? Y ahí toda la familia encima, mirando todo esto, y usted no entiende nada. Usted simplemente está como un observador.
tratando de captar esta nueva realidad. Esto es tan interesante, este proceso de ustedes. Entonces usted en esa nueva realidad empieza a que Observar. entras en un estado de observación muy elevado propio, porque usted viene con una conciencia pura. Y recuerde que hay memorias, ¿verdad? Y entonces cuando usted ya empieza a entrar en conciencia de la realidad, usted dice, ajá, yo estoy aquí, pero estoy en todo esto. Y ahí empieza usted a descubrir sus qué. ¿Sus qué? No, ya estás en ese proceso de adaptación a esta nueva realidad. Entonces empiezas a descubrir tus emociones y descubres que si lloro, todo el mundo viene. Y ahí empiezo a manejar todo esto. Después empieza el bebé a descubrir. Cuando ustedes ven pasar rato, agarra manitas, después viene todo un proceso de descubrir del mundo, pero está usted ahí cambiando la información y poniéndole los condicionamientos, no haga mira esto, aquello, y ahí se va armando la gran historia y comienza la conciencia condicionada. ¿Y qué hace esta conciencia condicionada? Limita. Porque vive entonces bajo qué? Creencias, condicionamientos y muchas maneras. Pero entonces usted podría hacerme una pregunta sabia y decirme, ajá, bueno, y si yo borro todo eso, ¿qué hay? Entonces yo digo, no puedes borrar nada. Lo maravilloso de esta experiencia es cómo empiezas a transformar todo esto. Cuando empiezas a darte cuenta de que estos patrones no sirvieron, que estas creencias no funcionan, que estos condicionamientos son limitantes, y ahí empiezas a tomar entonces ese poder ¿hacia qué? Hacia lo que es tuyo. Y esto te va a permitir entonces dar esos grandes avances y esas grandes maneras de mostrar la vida hacia otra forma. Porque llevamos por creencias cosas terribles de la vida. Porque nos mostraron la vida allá y todos nos lo han mostrado es afuera. ¿Y qué estás haciendo ahora? Simplemente estás recordando, porque no estás aprendiendo nada. Estás recordando una manera muy suya, solo que la habías perdido. Y ahora estás en ese proceso de traer nuevamente para ti, que es el proceso que llamamos nosotros el regreso a casa. Que es ese regreso hacia ti mismo, para que te identifiques y reconozcas como un ser grande y maravilloso que eres. Y usted dirá, ajá, pero entonces ¿cuáles son los pasos? Porque como a ustedes les gusta todo bajo 1, 2, 3, yo a veces les voy a dar ciertos pasos, pero tienes que quitarlos. ¿Por qué? Porque basta que usted ya traiga algo con usted, usted ya no lo necesita porque está. Ahora lo que tengo es que activar esa conciencia para yo actuar desde esa conciencia. Entonces, a veces hacemos ciertos pasos, pero una vez que haces, yo digo, suéltalo, para que no sigas bajo condicionamientos, condicionamientos, condicionamientos. Y así vas entonces permitiéndole a tu ser expandir y alcanzar dimensiones inimaginables en ti mismo. El problema es que vamos hacia la limitación, hacia esto y hacia esto. Tenemos que expandir esos estados de conciencia. Dime. Maestro, cuando usted habla de uno viene y lo que hace es recordar, eso quiere decir que uno trae otras memorias de otras vidas. Y entonces aquí escoge cuál de tantas. No, aquí O es una síntesis. yo te voy a poner un ejemplo sencillo. A lo largo de tu existencia has aprendido muchas cosas. Aquí hablo de esta realidad. ¿Cuántas? ¿Muchas o pocas? Muchas. Muchas, ¿verdad?
Y muchas de esas cosas tuviste que estudiarlas y muchas tuviste que formarte para ir adquiriendo. Pero ahora ve más profundo a ti y date cuenta de cuántas habilidades traes contigo. Dame una habilidad tuya de algo que ejecutes ahora en esta existencia. Cuando leo, tengo esa capacidad de análisis rápido. Ajá, entonces traes contigo una capacidad innata de análisis y hacer estos resúmenes. ¿Quién te enseñó eso? Nadie. ¿Y eso vino de dónde? De esos viajes. El problema es que estamos condicionados a las memorias negativas y actuamos bajo esos recuerdos de memorias negativas por conciencias condicionadas. Existen memorias que no son nuestras, son memorias aprendidas. Entonces, lo lamentable es que también en las memorias aprendidas nos metieron lo negativo y no nos han enseñado a activar todas esas memorias positivas. Cuando se viene con una gran habilidad al canto, a la música, cosas, y nadie necesita aprenderla porque hay algo dentro de usted que usted dice, esto lo sé hacer yo. Porque desen cuenta de algo, seres maravillosos. Entren ahorita cada uno de ustedes a su ser y siguiendo esa línea de vida donde a usted le dijeron que usted aquí nacía y tenías que crecer y tenías que formarte y tenías que formar una familia, y una vez que formabas una familia ya usted llegaba a esa edad. Yo no la llamo como ustedes la llaman, yo la llamo la edad del resplandor, porque después que tienes toda una vida de experiencia es el momento de resplandecer ante esa madurez maravillosa. Yo no uso esa palabra, ya ustedes saben cuál. Entonces usted llegó a esa edad de resplandor, los hijos se fueron, ya todo pasó y se acabó la vida. Eso fue todo. ¿Les parece bien ese final? Terrible. Y ahí entonces es donde expandimos la conciencia y empezamos a entender esto es mucho más que eso. Porque entonces en ese viejo programa me decía, tienes que crecer y tienes que hacer esto y estudiar y formarte y esto. Y usted obediente fue, estudió y se formó. Cuando terminó esto le dijeron, ahora te casas. Usted fue y se casó. Ahora tienes que tener hijos. Usted fue y tuvo los hijos. Ahora forma los hijos, formó los hijos. Y ahora tienes que hacer una base para ese tiempo de resplandor. Porque los hijos se van. Y ahí entonces sí le recuerdan y le dicen, los hijos no son suyos. Entonces usted pasó su existencia en un gran estado de tensión diciendo, pero ¿y cómo es esto? Y después que usted ya siente que logró todo eso, se acabó la historia. Y usted dijo, ajá, ¿y eso era todo? Ahora yo digo, rompiendo las líneas, entonces el que no estudió, ya no sirve. Y el que no tuvo hijos, entonces tampoco sirve. Por eso digo, tenemos que romper todos esos esquemas y esa manera que lo han llevado a condicionamientos y a una gran limitación. Pero resulta que usted en esta existencia se dio cuenta y dijo, yo no quiero tener hijos, me voy a dedicar a esto, voy a viajar, voy a esto, voy a servir, voy a esto. Y usted hizo una gran vida. Pero en todo ese proceso de hacer, usted descubrió algo grandísimo. ¿Y qué es? ¿Qué es? Que usted aquí no vino solamente a ejecutar una acción de mundo. Eso es lo más grande que usted empieza a entender. Y entonces, mira esto tan interesante, cuando ustedes llegan a esa edad de resplandor, que se vuelven sabios y poetas,
empiezan a escribir. Un chico en una oportunidad trajo un escrito y gustó en realidad, pero por ponerlo de ejemplo, donde se decía, si yo volviera a nacer, yo haría. Yo decía, vaya, cuántas cosas elige él hacer si volviese a nacer. Y ahí es donde usted dice, entonces, ¿cuál es el sentido de la existencia? Entonces, cuando usted regresa aquí a tomar el poder en su ser y en la vida, es cuando empieza a entender lo grandioso que es la vida, porque la vida es dinámica, y entonces la vida cada día, ¿qué hace? Oye, ¿qué espacio? Tienes nuevas experiencias. 23 de abril 2012, un gran día, pero ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Seguimos de esa manera lineal, donde me levanté y qué más, no me toca otra. Te fuiste a tu labor y de tu labor saliste ahí con todo el peso y de ahí fuiste a tu espacio y de ahí volviste a salir hasta que esto y transcurrió el día y ajá, ¿y dónde estabas? ¿Quién te atrapó ese día? ¿La conciencia, la emoción, el deseo de vivir? ¿Quién te atrapó hoy? O ese estado maravilloso que te dijo, hey, no hay más 23 del 2012, no podemos desperdiciarlo. Y usted dijo, sí, hoy es un gran día, un gran comienzo, hoy tengo que hacer todo. ¿Pero qué voy a hacer si no estoy en la vida? Y los que no están en la vida, pues lamentablemente no saben cómo hacerlo. Y la vida resulta entonces pesada, molesta, porque estás viviendo a través de otro, no de ti mismo. Y entonces ahí es donde tienes que tomar, y hoy los invito a todos a tomar una conciencia de vida. Y esta conciencia de vida que te dice, vive ahora, porque no hay más nada. Y yo los invito a todos y ojalá y grabasen en sus conciencias y en sus relojes biológicos, se acabó el tiempo. Porque entonces unos ni siquiera se preocupan por el tiempo y otros se volvieron esclavos del tiempo y luchan con el tiempo. Y luchar con el tiempo, amados seres, es volverse esclavos. Y lo peor es que te vas a hacer esclavo de lo que no quieres. Entonces yo te invito a calmarte y hoy céntrate y pregúntate dónde estoy yo ante todo esto. ¿A dónde estoy ante esto que llaman conciencia? ¿A dónde estoy ante la realidad de la vida? Pero resulta que la conciencia es el reflejo de lo que yo vivo. Por eso les digo, ustedes son un concepto y lo que llevan de concepto es lo que usted va a manifestar en la vida. Y si los conceptos están equivocados, ¿qué vida te va a venir? En la medida que usted rompe conceptos, transforma sus conceptos, usted va cambiando la existencia. Y por eso cuando muchos seres vienen para mí y me preguntan, quiero cambiar la vida, yo les digo, no, es que la vida no va a cambiar. Cambia la actitud y cambiará automáticamente todo lo que traigas contigo. ¿Por qué? ¿Quién es la vida? Grábalo. Yo soy la vida. Por eso ya no te puedes expresar en un lenguaje inconsciente donde usted diga cosas por decir. Que la vida está mal, que la vida no sirve, que la vida no funciona, porque en traducción de energía estás hablando de ti mismo. Yo no funciono, la vida está mal, yo soy un problema, yo esto, yo esto. Entonces no puedes hacer ahorita acciones reflejas hacia ti mismo. Entonces cuando usted diga la vida es realmente grande, usted está ahí engrandeciendo su ser. La vida es lo más maravilloso. ¿Por qué? Porque yo soy lo más maravilloso. Y bajo esa conciencia positiva, ¿qué va a pasar con usted? Automático. Usted tiene una conciencia positiva y esto trae vitalidad. ¿Qué más?
Armonía, ¿qué más? Felicidad, ¿qué más? Salud. ¿Qué más? Prosperidad. Poder. Entras en líneas diferentes y lo más maravilloso es que elevas la vibración. Al elevar la vibración, elevas tu luz. Entonces, yo le digo a muchos seres, si ya has llevado un proceso de vida de una manera y estás consciente que la vida no te ha funcionado, pues intenta ir ahora al otro lado y pruébalo. Y si no te funciona, pues regresa a lo que ya conoces. Pero es raro el que quiera volver a regresar aquí. Entonces yo hoy los invito a despertar en conciencia. Porque todo es conciencia, date cuenta. Para que florezca un país se necesita conciencia. Para evolucionar en usted mismo se necesita conciencia. Para cambiar una realidad se necesita. Para transformar una realidad se necesita. Entonces nos vamos a dar cuenta que todo, absolutamente todo está impregnado ¿de qué? De conciencia. Pero ahora, ¿qué ocurre con las conciencias colectivas? ¿Qué ocurre ahí? Todos están vibrando como en una misma sintonía. Ajá, ¿y qué significa que todos vibremos en una misma sintonía? Que las emociones son parecidas o iguales. Claro, ya estamos ahí. Pero ¿qué significa? Depende si es positiva o negativa. Si es positiva podemos cambiar, transformar. Y si es negativa, traemos. Damos más poder a las realidades que se viven. Y despertar conciencia, ¿a qué los llevaría a todos ustedes, seres maravillosos, a convertirse en qué? En algo realmente grande, y es lo que quiero que ustedes hagan día a día. Transformadores de la vida, transformadores de Constructores de nuevas realidades. ¿Ok? Eso es donde tienes que llegar, a ser un constructor de nuevas realidades. Ya su mundo está saturado de realidades que usted ya conoce. Y lo peor que usted hace y no se da cuenta es que sigue recreando sobre esas realidades. Creas y recreas. Y cuando hablo de recrear no es el término que usted usa en su lenguaje de diversión, no. Estoy hablando es el recrear sobre esa misma realidad. Entonces, ¿qué hacen? Que esa memoria se cristalice, queda condensada y manifestada a largo tiempo. Esto ya se ha probado en su mundo. Grupos grandes de seres han unido sus conciencias y han cambiado muchas realidades, nada más con accionarlas, con pensarlas. Por eso te digo yo, cuidado, cuando te levantes la mañana y empieces a emanar todas esas líneas de proyección tuya, pregúntate cuántos en este mismo momento están pensando lo mismo que yo. ¿Cuántos? Y ahí entonces vas a poder entender cómo está funcionando tu mundo. Y si el mensaje de billones de seres es que este mundo no sirve, imagina, ¿a dónde vamos a llegar? Esto es un caos, ¿a dónde vamos a llegar? O que la solución es la guerra. Por eso. No, y terrible esos seres donde tienen esas conciencias dormidas, donde alguien le dice, mira, vamos a unir conciencias para acabar con esta manera de mundo. Y responden, bueno, pero es que eso no es mío, eso es de allá. No, eso está vibrando ahí. Y el que tú no estés allá no significa que esto esté haciendo resonancia contigo.
Porque esto está ahí haciendo resonancia. Ahora tú eliges en qué realidad quieres estar. Y por eso es que hablo de ese término constructores de nuevas realidades, porque el constructor de nueva realidad cambia todo, hasta el lenguaje lo cambia. Entonces usted no puede hablar de paz y está todo el tiempo hablando de guerra. El constructor de una nueva realidad, en su lenguaje solo va a haber paz y maneras de proyectar paz. Si usted quiere salud, usted no va a estar hablando de enfermedades, ni hospitales, ni de medicamentos, ¿o sí? No, porque yo he puesto un ejemplo muy sencillo aquí en enseñanza y digo, ¿quiénes son aquí que dicen estar realmente sanos? Y cuando me señalan los que están realmente sanos, yo digo, ¿usted piensa en un hospital? Dice, no, para nada. ¿Usted piensa en los médicos? Para nada. ¿En los medicamentos? No. ¿Por qué? Porque en su realidad eso no está. Y así es que funcionamos. Pero el que usted esté realmente sano no significa que usted no pueda cambiar la realidad de los que están enfermos. Porque usted tiene ese poder. Y ayudar a que la otra persona cambie ese tipo de conciencia. Claro. Yo estoy preparando a través de mi vehículo, no sé todavía espacio-tiempo. Yo les voy a entregar a ustedes una información muy valiosa que es algo así. A mí cuesta a veces precisar también los nombres de las enseñanzas. Va a ser algo así que se va a llamar como estar en un verdadero estado de conciencia me lleva a sanar y a cambiar la realidad, la mía y la de mi mundo. Y los voy a enseñar cómo es que ustedes deben ahora hacer las cosas bajo órdenes, cómo tienen que ordenar a su ser, a sus órganos, a su esto. Por supuesto, les voy a dar toda una explicación por qué esto funciona. Porque tú vas a trabajar es a través de esta conciencia inteligente y todo está impregnado de inteligencia. Y a través de esa inteligencia es que usted va a crear todas las transformaciones. Pero tienes que saber hacerlo. Entonces, cómo ordenar a su ser, cómo ordenar para el mundo y cómo ordenar para otros, para cambiar la realidad en otros. Entonces es una manera de sanar a distancia y ustedes son sanadores por naturaleza, pero tienes que usar ese poder como sano y existen palabras claves que se accionan vibracionalmente y este contenido de orden pues va a mover dimensionalmente de manera muy alta y va a crear un efecto. Entonces es importante. Yo he dado esto a algunos seres y después vienen para mí dando respuestas muy sorprendidos y eso no, esto es usted, es su poder, esto está con usted, yo no inventé nada. Yo lo que voy a darte es una guía, bien, y todas las palabras claves para que usted empiece a accionarse en manejar su vida y todo bajo una orden diferente. Y cuando usted entra en una verdadera conciencia, empieza a recordar que usted ya no va a volver a pedir más nunca nada, porque usted no tiene que pedir nada. Y usted pudiese preguntarme en este momento, ¿y por qué yo no debo pedir? ¿Qué? Porque no hay necesidad. Y porque lo tenemos todo. Porque todo está ahí en el momento que uno... Usted forma parte de todo. Ahora usted lo que tiene que hacer es accionar ese todo, elegir lo que usted quiere, porque la otra palabra ya no existe en este grupo, ¿cierto? Cierto. Ya la eliminamos y lo que no existe yo no lo nombro y ustedes darán cuenta que yo jamás nombro eso. Porque ¿qué estamos haciendo aquí en cada encuentro? Reprogramamos. Por eso yo pregunto, vuelvo atrás, vuelvo adelante y es para que su mente esté ahí en un grabado. Y así usted piense que esto no funciona, yo sé que en su andar de vidas más de uno recuerda esta charla. Porque dice, ajá, ahora sí.
Por eso yo digo, no creas en mí, acciónalo en ti, funciónalo y habla desde tu verdad. Pero vas a hablar desde tu verdad para otros, no para mí. Para que usted pueda decirle a otro, mire, a mí me funcionó, usted verá si usted funciona, esto es lo que yo hago. Y ahí lo dejas. Porque usted se va a convertir ahora en un gran sembrador. ¿Y sabe lo que hace el sembrador? ¿Quién me lo dice? Recoge buena cosecha. No. El primer paso de un buen sembrador. No. Permite. Vamos más allá, ¿eh? Por eso es que ustedes se vuelven tan lineales. Ya se sabe que si usted va a sembrar, tiene que preparar la tierra, el abono. Ya eso está sobreentendido, ¿sí Hace o buenos no? frutos, María. ¿Ah? Aprender a hacer Hace buenos frutos para el futuro. Mire, Disfrutar la cosecha. es tan sencillo, pero ajá, ¿usted sabe qué significa disfrutar la cosecha? Bueno, que una vez que cosechó, Ajá, paremos ahí. ¿Usted sabe en qué tiempo te va a cosechar y si se va a cosechar como usted quiere? Ah. Oye, la primera gran regla de un buen sembrador. Un sembrador es como ustedes. Ustedes son grandes maestros para su mundo. El buen sembrador, mira, esparce sus semillas por doquier y no se detiene a ver qué campo florece. Porque él sabe que son muchas las que van a florecer. Grábenlo. Ahora se dieron cuenta cuán complicados son. Miren todo que nombraron, hicieron esto. Para llegar a algo tan sencillo. Eso es lo que hace un buen sembrador. Esparcir semillas. Porque si usted es un buen sembrador, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Sabes qué? Bueno, que usted tiene una buena semilla. Y por eso no se va a detener si se cosechó, si creció, si hizo o no hizo, porque usted confía. Y esa es parte de la filosofía de vida que ustedes deben tomar, las cosas prácticas y sencillas. Es lo mismo como yo digo algo, ustedes que vienen de afuera, ¿cuál es la especialidad del que viene de afuera? Y todos lo han vivido y la viven. ¿Cuál? ¿Cuál? Resolverle todo a mi vecino. Esa es la especialidad del que viene de afuera. ¿Sí o no? Tienen una capacidad de ver, resolver, esto, dan esto, y funciona, y funciona. El problema es que esto no funciona para acá. ¿Verdad? Entonces yo le digo a esos seres, está bien. Porque para mí nunca van a oír que algo está mal. Entonces yo le digo al ser, está bien, ser maravilloso. ¿Qué es esto? Hombro. Yo le digo, pon tu hombro, escuchen bien, para que llore. Pero recuerda, las lágrimas no son tuyas. ¿Ok? Para los que viven afuera. Y así vamos cambiando estas dinámicas y conceptos de vida que llevamos en sufrir, en traer, en hacer, en quedarnos, en angustiarnos y en batallar. Eso hay que empezar ya a romperlo. Porque para los seres aquí maravillosos, que ya están en una edad de resplandor maravilloso, ¿cuál es el más grande consejo que dan? ¿Cuál? Vivan y no se compliquen. Aprender a vivir.
No, ese es el problema, que seguimos llevando el concepto de que hay que aprender y tenemos que ver cómo llegamos, y eso es lo que yo quiero que comiencen a romper. Porque entonces hoy te digo algo que lo he dicho muchas veces, grábenlo, no hace falta una vida. Basta un instante que lo entiendas y comprendas y todo está dado. Y entonces esto me lleva a qué reflexión, que no tengo que estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo para llegar a un momento a entenderlo, porque si lo entendí en un momento ya. Pero el viejo programa nos dijo, tienes que estar ahí, tienes que luchar, tienes que hacerlo, tienes que golpearte, tienes que ver, ya vas a ver y a ver dónde llegas. Entonces yo hoy te digo, páralo. Empieza a tomar la vida bajo otra proyección. Y oblígate, porque lo único que va a funcionar aquí, amado ser, es la palabra oblígate. Porque esas normitas de 1, 2, 3 muchas veces no van a funcionar. Si usted de verdad no le pone ese deseo y se obliga realmente a hacerlo diferente. Porque tienes que empezar a confiar y a creer en quién eres. Y ahí vuelve mi pregunta, ¿pero sabes realmente quién eres? Y ahí empezamos. Y ustedes, la vida se les ha vuelto complicada porque siempre están buscando una manera de ver cómo lo hacen, un método, una terapia, como llaman ustedes. Pero usted puede tener todas las lecturas, todas las autoayudas estas escritas que usted va a conseguir en la vida, y va a tener todos los talleres, y va a tener todo. Pero nada, amado ser, nada va a funcionar si usted no lo desea. Esa es la esencia de todo. Usted. Para que algo funcione es usted. Porque el mayor obstáculo de la vida, ¿quién es? Yo. La mayor limitación de la vida, ¿quién es? Yo. Pero lo más grande de la vida, ¿quién es? Yo. Lo más maravilloso de la vida, ¿quién es? Yo. Usted verá dónde quiere estar. Es una elección. Pero esa elección viene desde un estado de conciencia. Conciencia. Ahora yo digo, para ya no atiborrearlos más de información, dejo esto para elección de ustedes. ¿Qué les parece si empezamos a estudiar todos los estados de conciencia? Sí. Empezamos a estudiar conciencia del ser, conciencia emocional, conciencia de energía, conciencia de muchas cosas, y dejamos en las próximas enseñanzas a meternos de lleno a eso que llamamos conciencia. Entonces yo empezaré para que ustedes empiecen a ordenar esos estados de conciencia. ¿Ok?